Huenchumil y Stephanie Pacheco Pailagual, las creadoras del Manual de Buenas Prácticas para la Difusión Mediática de Temas Mapuche, primer manual de prácticas periodísticas para la cobertura de noticias y publicaciones relacionadas al Gualmapu. Con ambas vamos a conversar sobre su mirada, por supuesto, también de cómo, por qué es necesario hacer este manual. Finalmente eso es, ¿no? Yo creo que en todo caso es un buen manual. A mí me encantó la profundidad, es un instructivo que a todos nos va a servir. No es un mandato, acá no hay un decálogo de lo que es correcto y lo incorrecto, sino simplemente herramientas para que uno haga mejor su pega. Y por supuesto que, bueno, esto ha generado mucho más ruido que el que merece. Absolutamente de acuerdo, como si fuera algo malo, como cuando lo nombró Isquia, quizás, no sé, lo debía haber explicado de otra forma, pero estamos hablando de algo que de suma utilidad para todas y todos y que esperamos que nos cuenten un poco cómo lo fueron formando. Aquí están, ahí por fin las vemos a ambas. ¿Cómo están? Bienvenidas a La Voz de los que Sobran. Mari, Compuche. Mari, compañía. Mari, Compuche. Muy buenos días a todas. Buenos días. Chiquillas, por fin las tenemos en pantalla, que ya la he presentado como 3 veces. Entonces vamos a partir de inmediato preguntando, voy con Paula primero, el Manual de Buenas Prácticas para la Difusión Mediática de Temas Mapuche. ¿Por qué es necesario hacer un manual? Partamos así por la base, por lo más básico, digamos. Uh-huh. Bueno, agradecemos la invitación, Alejandra, aquí al programa. Bueno, este manual nace de una invitación desde la Fundación FES, una fundación alemana que tiene también, ¿verdad?, su oficina acá en Chile. Uh-huh. Y nos invitan a mí junto a mi colega Stephanie a crear este manual, y también un poco ellos tenían esta inquietud de que habían sacado anteriormente un manual, por ejemplo, respecto a prácticas no sexistas en los medios de comunicación, y que veían una falencia respecto a los pueblos indígenas y en específico sobre el pueblo mapuche, sobre cómo informar sobre el rol de los medios de comunicación en ese sentido. Entonces esto fue, como te digo, surge esta invitación, pero también fue un trabajo bien colaborativo, tanto en la fundación como con Stephanie y conmigo, de cómo lo íbamos a abordar. De hecho tuvimos mucho espacio para nosotras fue muy importante hacer un contexto importante, entender también que hay una historia de, ¿verdad?, de desinformación en diferentes ámbitos, desde la escuela hasta los medios de comunicación, y lo hicimos en el sentido de que cualquier persona pudiese tomar esta herramienta y tener una base respecto a este tema. Esa fue como la necesidad más inmediata quizás con la que surge este manual, y como te digo, claro, me imagino que después vamos a andar un poco en eso, generó polémicas que no esperábamos, pero como te digo, nace precisamente con esta necesidad, y nosotras, bueno, somos las dos periodistas académicas y mapuche, y les pareció pertinente que nosotras abordáramos este trabajo, y a nosotras también nos pareció pertinente que solo fuera en este caso del pueblo mapuche, porque tampoco nosotros nos podemos abogar voces de otros pueblos indígenas. Hacemos un contexto general en el manual sobre otros pueblos indígenas, sobre, por ejemplo, que no se debe decir Isla de Pascua, sino que es Rapa Nui, ya hay un argumento de por qué tiene que ser así, pero creemos también que ojalá existan espacios para que los demás pueblos también puedan generar este tipo de herramientas que se hacen necesarias para una conversación realmente intercultural, o sea, que vea sociedades diferentes, pero no una forma jerarquizada, sino, ¿verdad?, una comunicación que pueda ser de igual a igual. De hecho, bueno, nosotros desde aquí al menos, La Voz de los que Sobran, el equipo completo, les agradece el manual a ambas. La verdad es que, como bien tú estás diciendo, siempre estamos aprendiendo, y no sé, te juro, Stephanie, no sé, ¿a ti te sorprendió en la polémica? Porque yo te juro que no entiendo cuál es el problema de que aprendamos, de que nos sigamos perfeccionando. Si somos profesionales de las comunicaciones, tenemos que tener claro
Yo también tengo el que explica desde la perspectiva de género, ¿verdad? En un momento, me acuerdo, con compañeras sacamos uno sobre cómo informar sobre aborto. No sé, siento que es tan necesario, pero se dio una polémica en esto y fue muy fuerte. Stephanie, ¿qué les pasó a ustedes dos? ¿Se sorprendieron? ¿Cómo lo tomaron? Evidentemente fue sorpresivo porque en cuanto a divulgación el impacto fue súper amplio. Pero por un lado yo pienso que obedece a esta primera semana de gobierno en el cual vimos que efectivamente la derecha se fue con todo contra hasta cuestiones mínimas como un tuit de la ministra. Y por otro lado, sabes que no es tan sorprendente en el sentido de que nosotras con Paula y lo que tiene que ver con la amplia comunidad de intelectualidad mapuche ya hace rato venimos constatando el nivel de racismo que existe contra los pueblos originarios, en este caso contra el pueblo mapuche, y cualquier cuestión que se ponga a la palestra en el cual los mapuches vengamos a tener cierto protagonismo o se cuestione esta relación de dominación colonial que ha existido con nosotros, va a traer polémica. Muestra de ello es, por ejemplo, lo que pasó con la Lamien Loncón, que por un lado recibió aceptación, pero también muchas críticas cuando fue presidenta de la Convención Constitucional. Se reían por asuntos de atuendo, etcétera. Y el hecho de que ahora nosotras con Paula, a través de este trabajo con la Fundación, vengamos justamente a orientar, yo creo que molesta particularmente en los sectores que están acostumbrados a prácticas racistas, que están, por ejemplo, yo pienso en el sector del Barrio Alto de Santiago, donde su relación con lo mapuche ha sido muchas veces el relacionarse con su nana. Entonces, imaginen que ahora ese grupo sociocultural es el que les viene a decir cómo tienen que tratar en la prensa a determinado pueblo. La relación siempre ha sido de subordinación, por lo tanto ahí se producen conflictos y este grupo se molesta. Prueba de ello fueron estos fake news, porque al final esto no pertenece al gobierno, no fue generado desde una iniciativa que provenga de esa línea. Y nosotras con Paula nos sorprendíamos, pero también nos reíamos de todos estos live de la extrema derecha que surgieron por YouTube, donde yo saco a colación el tema de la nana, porque bueno, hay estudios históricos al respecto, pero también uno de los youtubers de extrema derecha decía que nosotras dos con Paula no conocíamos al pueblo mapuche a pesar de ser mapuche, sino él lo conocía más por haber sido criado por una nana mapuche. O sea, es una cosa bastante ridícula, pero que no es algo alejado de la realidad de esos sectores que sabemos que también son los que controlan y están administrando los medios de comunicación más hegemónicos. Es verdad, pero ¿sabes qué? Y yo coincido contigo, esa visión tan con anteojeras de la sociedad que pretenden expandirla a todo un contexto sin tener idea de que en el fondo lo que ellos conocen es un espacio estrecho. Pero más allá de eso, y valorando, porque yo vi el documento y encuentro que está extraordinariamente bien hecho, se nota que hay amor y dedicación en hecho, yo creo que también hubo errores comunicacionales, no de parte de ustedes, porque al presentarlo como un instructivo, que no lo es, evidentemente que se genera un condicionamiento negativo que favoreció esta distorsión, y una distorsión terrible. Y mi riesgo, o el que yo veo ahora, el peligro que yo veo evidente, es que termine perdiéndose el valor del trabajo, el objetivo, y no se ocupe como la herramienta valiosa que debe ser. Entonces, ahí también creo yo que hay que tratar de darle un segundo foco a la introducción de este documento para que cumpla el objetivo con el cual ustedes lo diseñaron. Bueno, sí, efectivamente, a nosotros con Paula nos han contactado igual de otras universidades, porque en el ámbito educativo está siendo muy, muy interesante, y también otros medios de comunicación que nos han llamado a hablar justamente del contenido. Pero claro, está todo este tipo de mala publicidad que al final yo lo pienso, y la publicidad mala no existe. O sea, finalmente
lo que provocó fue más descargas del manual y Sí. claro, puede No me haber cabe una... duda. Qué buena. Claro, se puede tergiversar, pero por otro lado, si, como bien tú dices, tú te pones a leer el manual, se reconoce inmediatamente la orientación y el sentido de colaborar que tiene y no Claro. justamente de venir A imponer. a normar ni a controlar los medios. Totalmente Exacto. de acuerdo. Porque no es eso. No, pues para nada. Paula, a ti, ¿cómo lo tomaste también Sí. tú, esta comillas, controversia? Sí, bueno, como decía Stephanie, nos sorprendió por una parte, pero por otra no. Claro, o sea, nosotras estuvimos todo el año pasado trabajando en este manual porque, claro, quizá en contenido de hojas son cerca de 70 páginas, donde trabajamos muy detalladamente, ¿verdad? Como les decía, el fin que teníamos que fuera para un público amplio. Entonces, estuvimos cerca de todo el año pasado, la verdad, trabajando en esto, también con el diseñador, todas las imágenes que fueran pertinentes, o sea, fue, como les digo, un trabajo bien detallado. Y nosotras, y también con la fundación, teníamos ya planeado en marzo empezar un plan de difusión, por un tema que el verano quizás no era buena fecha, etcétera, porque nuestro fin siempre ha sido difundirlo en las escuelas de periodismo. Siempre hemos tenido esa intención. Entonces, desde marzo íbamos a comenzar sale, ¿verdad?, la primera publicación en Interferencia, y ahí lo comparte, ¿verdad?, la actual ministra, Claro. generando esta confusión que el manual, como venían, ¿verdad?, tomando el mando hace poquito, generando esta confusión que el manual venía desde el gobierno, lo cual era finalmente es falso. O sea, como les digo, nosotros lo hemos trabajado independiente y si hubiese ganado Kast o Boric, el manual igual iba a ser publicado en marzo. Entonces, me refiero a empezar su plan de difusión. Y yo no sé, Rodrigo, claro, no sé si hay error en eso, pero yo creo que está presentado, como les decía, con parámetros que tienen todos los manuales periodísticos a nivel internacional. O sea, por ejemplo, en la UNESCO vemos que hay manuales para periodismo de investigación, donde son guías prácticas para trabajar, en este caso con datos históricos, pero también una guía práctica con orientación, con ejemplos, y no es para nada una cosa antojadiza, sino que viene por un problema que, como decía Stephanie, ya académicos y académicas de la intelectualidad mapuche ya venían señalando hace mucho rato que la prensa es un problema más aquí, no es que sea algo indiferente, sino que lamentablemente el tratamiento que ha tenido la prensa ha sido racista, ha tenido conflictos de intereses de por medio, y se han instalado, que lo puede comentar mi compañera, términos que han sido instalados también propiamente por la prensa y que no es correcto que sean utilizados. ¿Como cuáles? Ahí me gustaría que empezáramos a entrar en este detalle, porque esto no debe haber sido fácil de construir. ¿Cuánto tiempo se demoraron en armar el manual? Y ese tipo de términos que se están utilizando y que no deberían utilizarse. Si nos pueden dar algunos ejemplos. Mira, hay uno tan básico como el caso de mapuches, que siempre se utiliza con la S final. Y mapuche no se escribe mapuche sin la S porque el che ya es un plural en el mapungún o en el idioma mapuche. O sea, es como una redundancia decir mapuches. Es una redundancia. Perfecto. Entonces, eso también son ejemplos de verdad a la hora de escribir, que es redundante decir mapuche. Y nosotros con Stephanie hacemos una clase en la UFRO de Comunicación Intercultural, y cuando de repente los mismos estudiantes cuestionan o no entienden ciertas cosas, siempre tratamos de decir, hagamos el paralelo. ¿Qué pasa si una palabra se escribiera en alemán de tal forma, en inglés, en catalán, en cualquier idioma? Claro. Siempre vamos a hacer como periodista el ejercicio de escribirlo correctamente. Y en el caso de los pueblos indígenas hay que hacer lo mismo. No es como también se generó en esta polémica, ¿verdad? No es un trato especial, no, es simplemente escribir e informar de una manera correcta. Y otro que, como le decía, le voy a dar el paso a mi compañera para que explique esto, es el tema que es uno de los más instalados del concepto de conflicto mapuche, que se sigue utilizando en los medios de comunicación. Stephanie, entonces, ¿cómo deberíamos decirlo? Bueno, tal cual aquí
también de nuevo interceptamos con el primer discurso presidencial de Boric, en el cual justamente él indica que se debe llamar conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche o nación mapuche, que es una cuestión que se viene recogiendo de diversas investigaciones en el campo de la comunicación, que hay desde los 90 que se ha producido mucho en torno a esta conflictividad, y en particular este concepto cobra mucha notoriedad, Alejandra, porque es un concepto que se crea en la prensa, no es un concepto que se crea en el Congreso, ni que lo crea la multigremial, no lo crea la policía ni la fiscalía, es un concepto que nace en la prensa, por lo tanto está mucho más conectado con el quehacer periodístico. Este concepto se comienza a acuñar desde el 97 con la primera quema de camiones que realiza la coordinadora Arauco Mayeco, y de ahí se instala y se propaga a cualquier manifestación incluso que realiza nuestro pueblo. Y se debe llamar así porque no es un conflicto de una parte, no es que acá esté solamente presente nuestro pueblo, nación mapuche, sino aquí hay una parte que es del Estado, porque tenemos que reconocer que el Estado fue quien se apropia de un territorio, instala una dinámica de violencia, de despojo territorial, de recursos, en el cual incluso a nosotras se nos quita el Mapuzungún hace muchas generaciones atrás. Hay una serie de cuestiones que no solo son materiales, sino son culturales, y por lo tanto hay que tener en cuenta que es el Estado quien produce esta situación, y no solo nos pone, por ejemplo, a nosotros en un conflicto, sino a toda la sociedad chilena que habita esta región, que también se ve afectada por distintas cuestiones como tienen que ver la crisis económica que históricamente ha tenido esta región, que no es culpa de nosotros los mapuches, sino del despojo colonial que ha existido acá. Mira, aquí están preguntando, Rodia Sorín dice, ¿se dice Mapuzungún o Mapudungún, o se puede decir de las dos formas? Eso depende de la identidad territorial. O sea, es correcto decirlo de las dos formas, Chedungún, Mapuzungún, Mapudungún, otras personas también dicen idioma mapuche, tiene que ver con la territorialidad. Pero serían todos correctos según esa identidad territorial. Mira, ¿y de qué territorio? ¿Eso está en el manual también? ¿A qué territorio pertenece cada una de esas dos formas de decirlo? En el manual nosotros usamos un grafemario, de hecho lo ponemos al comienzo, si no me equivoco, está al principio como el grafemario que usamos, por las diferentes formas también que existen de escribirlo, y en el glosario explicamos por qué. Mira, qué interesante. Sí, que es el Asunchefe. Sí, el Asunchefe, y explicamos que hay diferentes sistemas para escribir el Mapuzungún. Perfecto. Hassan. Hola, Paula, Stephanie. Yo tengo una duda a estas alturas casi filosófica acerca del manual. Porque yo entiendo lo que ustedes dicen acerca de la separación entre el manual que ustedes escribieron y el uso que hizo el gobierno del texto. Pero ustedes dos han hablado muy directamente del tema del racismo de la sociedad chilena, ¿ya? Y eso, comparto 100% el diagnóstico, pero precisamente si existe racismo en la sociedad chilena, el manual, de cierta manera, es una herramienta bien peculiar para enfrentar esa cosa, porque uno podría decir que personas que tienen cierto nivel de ignorancia, que cierto nivel de torpeza cultural, respondería bien a un manual. Porque hay chuta, yo no sabía que la forma correcta de decir Mapudungún era eso, o que mapuche es una palabra que no se pone la S. Está bien, las personas que tienen esa torpeza cultural van a tener la apertura de aceptar un manual. Pero si uno tiene una sociedad racista, una sociedad a la cual no le importa la cultura mapuche, y no solo eso, sino que le tiene desprecio, un manual es como una cosa que casi por definición no van a aceptar.
Porque no solamente no les interesa ser respetuosa con la cultura mapuche, les interesa ser irrespetuosa con la cultura mapuche. Entonces, me gustaría entender, desde sus experiencias como académicas y profesionales mapuche, cuánto de lo que ustedes enfrentan como problema de conversar esos temas con Winca es torpeza cultural y cuánto es un racismo abierto. ¿Quiere iniciar usted, Laura? Sí. ¿O yo? Para usted y para yo. Quedamos pensando. Sí. O sea, desde mi opinión, yo creo que hay de los dos. O sea, Claro. hay torpezas que muchas veces obviamente no son con una mala intención, pero que responden a una sociedad estructuralmente racista. Lo que trato de decir es que en esa estructura, por ejemplo, de los libros de texto del colegio, que enseñan sobre los pueblos indígenas, que están en el pasado, que están en el museo, que fueron, en cierta parte, ¿verdad? Nosotros como pueblo mapuche, que fueron los valientes, pero después esta imagen cambia, ¿verdad? Como lo han dicho varios historiadores, ¿verdad? De cómo ha cambiado este estereotipo, ¿verdad? Del salvaje, después al valiente, el que combate, después borracho, flojo, etcétera, terrorista y así. Hasta el narcoterrorismo de ahora, ¿no? También. También. Entonces, como tratando un poco de responder esa pregunta, yo creo que quizás cuando personas lo hacen sin esa intención o sin esa mala intención, como te digo, creo que también responde a esa estructura que enseña como un pueblo inferior o como antiguo o que ya no existe, etcétera. Entonces, probablemente nosotros no vamos a cambiar el racismo con este manual, pero sí creo que las dos consideramos que es un aporte en el ámbito de las comunicaciones y yo como te digo, creo que es bueno hacer paralelo. O sea, hay muchas personas que hasta el día de hoy dicen que no hay machismo en la sociedad o que las sociedades no son patriarcales. Y así todo existen manuales que hablan sobre cómo no hacer comunicación o cómo hacer comunicación con perspectiva de género, lo que comentaba Alejandra, manuales de cómo comunicar sobre el aborto, etcétera. Yo creo que sí contribuyen a esos espacios y que más o menos, diciéndolo de manera resumida, existen varios teóricos, ¿verdad?, investigadores sobre estos temas. Y como un poco lo que dice Van Dijk, ¿verdad? Un teórico, que el racismo es aprendido. Y esa es nuestra base de alguna forma al construir este material. El racismo se aprende y una de las formas que se aprende es a través de la comunicación. Obviamente hay muchos más factores dentro de la sociedad, pero el que es nuestro ámbito, ¿verdad?, que es la comunicación, creemos que sí es necesaria esta herramienta, ¿verdad?, como una guía. Muy bien. Stephanie, ¿quieres agregar algo? Sí, yo me gustaría igual ahondar y explicar un poco lo que pasa con el movimiento mapuche, que aquí creo que Hassam acierta con la pregunta porque nos pone en esta disyuntiva, en este conflicto. Si nosotros apuntamos o hacemos un análisis del tipo más estructural, como dice Paula, es un poco complejo porque una golondrina no hace verano en ese mismo plano. Pero, como les venía diciendo, el movimiento mapuche tiene, bueno, además de ser bastante amplio, que yo creo que se han dado cuenta, tiene dos partes. Una parte que es más estructural, que está compuesta por las organizaciones del tipo autonomista, que plantea lo que tiene que ver con la reconstrucción nacional a través de hacer retroceder a la forestal, al extractivismo, la recuperación del tipo territorial, e indican que así justamente el pueblo mapuche va a lograr su recomposición nacional y se va a quitar lo que tiene que ver con los niveles de dominación del tipo colonial del Estado chileno, argentino y otras cuestiones. Pero también existe un grupo que apunta a lo superestructural, y en ese sentido está toda esta intelectualidad, todos estos grupos artísticos mapuche que yo creo que también podrán haber observado que vienen ganando premios nacionales en literatura, que se vienen posicionando en las universidades, en los espacios de arte, en los espacios del tipo político, que estamos también
ejerciendo estas resistencias que apuntan a las dinámicas de tipo intercultural. Nosotras con Paula efectivamente consideramos que la plurinacionalidad, que la interculturalidad es un medio para poder cambiar las relaciones sociales que tenemos hoy como sociedad en este estado, y que efectivamente este tipo de cuestiones, que es el manual se puede ver como un elemento aislado, pero no lo es. La comunidad de historia mapuche, la MIAN, por ejemplo, como los de memoria mapuche, como Antileo, como Lincopi, o como organizaciones como Reñentuleufu, con Daniela Catrileo, con Cayumán, vienen hace tiempo trabajando en distintos lugares a través de la poesía, del arte, de la política, sí, tratando de cambiar esto, y efectivamente yo siento que ha habido una apertura, se está produciendo, la idea es que sea mucho más profunda, y yo creo que los nuevos tiempos políticos, tanto de la constituyente como también de lo que ojalá pueda hacer desde el gobierno, van a ir avanzando en esto. Las acciones tienen que ser dentro de todas las instituciones de la sociedad. Estamos hablando de las instituciones como la escuela, con la educación, desde los medios de comunicación, etcétera. Y en lo puntual, el manual también viene a entregar cobertura a un aspecto que está sumamente dejado de lado de las escuelas de periodismo. Con la también Paula, en conjunto con Janet Payán, que es directora del FIC Gualmapu, nos pidieron hacer desde el año 2020, creo, ¿no es cierto?, la asignatura de comunicación intercultural, y nos dimos cuenta que ninguna escuela de periodismo en Chile tiene alguna asignatura, ni siquiera electivo, de ese tipo. ¿Qué importa? Por lo tanto, hay una carencia ya. Claro. Quizá una asignatura no te va a cambiar la perspectiva completa, pero vemos que en ningún lado lo hay. Entonces, si algún estudiante, aunque sea del tipo autodidacta, tiene esto, por supuesto, y ciertas sensibilidades, por supuesto que probablemente su trabajo lo va a hacer con mucho más cuidado. El asunto es que no había nada. Y yo creo que siempre hay que partir desde un primer paso. Con esto efectivamente no creo que cambiemos la línea editorial del Mercurio, tampoco somos tan inocentes al respecto, pero viene a entregar una herramienta para quien esté disponible, y también viene con este conjunto de aparataje de cuestiones que tiene el movimiento mapuche también, en su intelectualidad. Muy cierto. Sí, quería complementar algo, disculpa Alejandra. Paula, sí, Respecto tenemos que ir cerrando, nos están esperando, pero dale, por favor, para que... Ya, algo cortito, sobre la asignatura, igual que comenta Stephanie, en alguna ocasión el periodista Pedro Cayuqueo comentaba que en Chile también sobre las formaciones de los comunicadores, de los periodistas, no hay esta especialización, ¿verdad? Y lo que hablábamos de la asignatura que estamos realizando en la UFRO, que es la única por ahora en las escuelas de periodismo en Chile. Y lo que pasa, claro, con los medios de comunicación es que de manera histórica, ¿verdad?, los distintos gobiernos han abordado el tema del conflicto del Estado con el pueblo mapuche a través, generalmente, ¿verdad?, de una mirada de seguridad pública, de orden público, y hace relativamente poco se está dando un matiz que es un problema político. Y lo que pasa con los medios es que han reproducido también esto, o sea, las noticias de muchos estudios que nosotros igual damos cuenta en el manual, que tienen que ver con este conflicto, están situadas en la crónica roja, en zona policial, o sea, siempre también el periodismo ha realizado, y los medios de comunicación hegemónicos generalmente realizan, ¿verdad?, lo abordan de esta manera. Entonces, por eso también se hace necesario cuestionar la forma que se está comunicando, pero no solo cuestionar, y por eso queremos dar un paso más allá con el manual, sino que también en la práctica se empiecen a realizar estos cambios, ¿verdad?, a la hora de tratar estas coberturas. Y un relator de la ONU también, que vino en una ocasión, hizo el mismo diagnóstico, o sea, que las noticias no se estaban contextualizando, que eran noticias del día, que las fuentes generalmente eran oficiales, ¿verdad?, habían pocas voces indígenas. Entonces, como les decíamos, este es un diagnóstico que viene ya de hace tiempo, pero creemos que hay que dar un paso más allá de este diagnóstico, ¿verdad?, y empezar a cambiar las prácticas.
Muy bien. Oye, les quiero agradecer muchísimo su claridad, Paula y Stephanie. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Nos preguntan muchísimo dónde encontrar el manual. Pueden entrar a chile.fes.de y ahí van a poder entrar a conocer el manual. Tenemos ahí el link exacto, digamos. Y en nuestras redes sociales también les estamos dejando el link para que lo puedan descargar. Esto es completamente gratuito, además, chiquillas, ¿no es cierto? Entonces, lo pueden descargar y utilizar. Por supuesto que es muy importante. Todas, todos y todes somos agentes de cambio, así que es muy importante que también lo usen. Y ojalá, especialmente, quienes tenemos un micrófono. Es un acto de optimismo escribir un manual, al final, como se comentó, es eso de la apertura, es la apertura de la sociedad chilena, que ha sido estructuralmente racista. Entonces, aplaudo el optimismo y ojalá que la gente sea como digna de ese optimismo. Vamos caminando hacia un Chile plurinacional y se hace más necesario que nunca. Así que muchas gracias, chiquillas. Un abrazo muy grande. A ustedes. Chao, chao. Gracias por la invitación. Y Gracias. Gracias.